Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Alguien me estaba pidiendo el link. Buenas noches, hermanita. Sí, sabe que yo no puedo abrir el link de esta semana, hermanita, no he podido abrir ese link, la de esta semana que pasó. ¿El No he video podido. o el deber? No, el video. Esta semana no dejó deberes. No, es pasando una semana. Sí, pero tampoco entendí. Por eso quise abrirlo para volverlo a ver, para ver si lo podía entender y Ay, no lo he podido abrir. Incluso en antes estuve para abrirlo y no, tampoco me abre. O sea, me abre así, pero me pone la F y no puedo abrirla. a ver, ya voy a revisar. ¿Pero cuál? La El de proyección. esta semana. El video de YouTube ese. Ajá, sí. A ver, déjeme ver que yo aquí tengo el link. Aunque no sé si se apague porque este internet de hoy día está bien malo, el de mi casa, no sé qué le pasa. A ver, ahorita dice que está grabando, ¿cierto? Grabación. Ajá, está ahí, ya está grabando. A ver, Dianita lo pasó. Aquí está. Sí está. Sí está, pero yo no sé, como han cambiado las configuraciones, el video de aquí, que subieron está como de 8 horas, pero ya después de que nosotros terminamos la clase queda como vacío, Sí, pero sí está. pero sí se escuchó todo. Ajá, sí está. Sí. Yo me Entonces, imagino que porque, ajá, yo me imagino que porque es muy grande, a lo mejor no le carga. O sea, por la capacidad del internet, puede ser como el video está grabado como de 8 horas, ah, no. por eso. Se grabó como un cuarto Yo nada lo más. quise ver. Yo todo esto, desde que lo subieron lo he querido ver para volverlo a ver, para poder entender, porque de veras que esta clase no la entendí para nada. Entonces, no sé, y hoy día la quise abrir de nuevo y tampoco pude. No se le escucha. No se le escucha nada. No se No, era escucha con nada. Diana, que también me estaba diciendo que no podía ver en el link, pero le estoy explicando que sí está toda la clase, pero pasadas las 2 horas ya está como en blanco. Sí. Con Don Chilán. Y se pudo bajar Bueno, en mi lado no se puede ver nada, solamente sale la F y no se puede ver nada. no digo, las diapositivas. También se abrían. No, pero la señora Ana, para que revise el material. No le digo, no sé si es el internet mío que está mal y no puedo ver nada. Por eso le preguntaba si había deber esta semana, porque como yo le escuché que usted dijo no hay deber esta semana, solamente que hay que estudiar de nuevo, ver, pero no he podido. No he Más que nada, podido. no, sí, más que nada cuando no tengamos deber, tratemos de leer la Biblia. Mm. Eso más que nada, que cuando no tengamos deber, lo usemos para leer la Biblia. Ya son libros que son muy cortos o que a lo mejor los conocemos, pero como dije al comienzo, siempre descubrimos cosas nuevas. Ahorita voy a crear la tarea. Ya, este encuentro sí tenemos tarea. Unidad 5. Pum, 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 pum.
Ya tienen eso. Pero nadie más se conecta. Bueno, se van conectando lo que pasa el tiempo, supongo. Ya va a escribir en el grupo, por si acaso se habían olvidado. Dos. Nivel 2. Está Francisco. Buenas noches. Nos estamos conectando. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Que hayan pasado un buen Pentecostés. Gracias. Y yo no sé si ya saben, pero ya publicaron el libro, la encíclica del Papa. Ya la sacó. Ah, no le creo. No, Ajá, yo le voy a pasar Magnífica Humanitatis, creo que se llama. ¿Cómo se llama, dice? Magnífica Humanitas. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo la presentó? 15 de mayo. ¿Será esto? Esta es. Magnífica Humanititas. Va a pasar al chat si alguien lo quiere. Ay, sí, sí, gracias. Sí, y está bueno que en YouTube puedan ver la presentación que hace 2 días recién pasó. Explicaba de qué ha escrito y sobre todo decía que hay problemas en nuestro tiempo que no necesariamente nosotros tenemos que resolver un día a la vez y con la capacidad que nosotros tengamos. Dice, ya para el futuro, para las nuevas generaciones, habrán otros retos, pero hacer lo que nosotros podemos en la medida que nosotros podemos. Porque claro, él dice que él es sacerdote y viendo, o por la inspiración del Espíritu Santo, viendo cómo la inteligencia artificial está entrando a nuestras vidas, él se puso a investigar, ha hablado con mucha gente acerca del tema para poder escribir esta encíclica. Entonces es como de su experiencia pastoral y aparte de investigaciones que él mismo ha estado ahí detrás. Nivel 2. Todavía no la leo, pero ahí están mis lecturas. Aquí está. Uno lo puede copiar y pegar en Word, imprimirlo, o si se les da fácil leerlo por la computadora, también pueden ser. No es muy, Preferible imprimirlo. ajá. Yo también soy mucho de imprimir. Se Sí. me van los ojos en la pantalla. Uy, sí. Y peor cuando nos fallan los ojos más todavía. Ajá, no está tan largo. Ujú. Ya. Ay, quería subir. Estoy acá. Ay, no sé dónde está esto. No sé si me gusta. OneDrive. Venga. Venga. 5. Publicar.
Ya está todo subido. Ya les pasé el link. Ya. No sé si tienen sus Biblias cerca porque hoy también las vamos a usar. Sí. Para que las tengan a la mano. Bueno, ya estamos 8. Entonces vamos a empezar. Aquí. Compartir por acá. Aquí está. A ver, me avisan si se puede ver. Ay. Sí pueden ver el archivo. Sí. Okay, las veo a ustedes también. Ay. Bueno, buenas noches con todos los que se van uniendo. Que Dios los tenga en cuidado. Yo sé que están llegando a su casa al trabajo, haciendo sus actividades diarias. Muchas gracias por unirse, por tener esa hambre de conocer más de Dios y porque el Señor nos dejemos guiar por la voluntad que tiene en cada una de nuestras vidas. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué me esfuerzo tanto? ¿Por qué estudio tanto? A lo mejor ahora no sabemos la razón, pero más adelante yo voy a decir, yo tenía que saber esto porque yo tenía que ser catequista o yo tenía que hablarle a esta persona de esta cita bíblica. Entonces, muchas gracias por eso, ¿no? Por darse el tiempo de darle al Señor este espacio de formación, que es muy importante. A veces no le damos la importancia de vida a la formación y pensamos que a lo mejor todo es fe o todo es oración o todo es sentimiento, pero también conocer lo que hay detrás o lo que ha venido a través de la historia o lo que la Biblia nos dice es muy importante. Es uno de los pilares más bien que nos sostiene en nuestra fe. También esto, aparte de alguna misión adicional que me dé el Señor, esto me puede ayudar también para mi vida y ver qué es lo que el Señor me dice a mí, ver lo que puedo cambiar, lo que puedo aconsejar. Lámpara, Señor, tu palabra para mis pasos, dice la palabra. Entonces, gracias. Comencemos con oración. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, comenzamos los libros narrativos o de historia narrativa, que son 4, como vemos al comienzo, son Ruth, Tobías, Judith y Esther. ¿Por qué se llaman narrativos? Porque tienen una estructura de historia corta o novela. A diferencia de los otros libros de la Biblia, que son colecciones de leyes como Levíticos, profecías como Isaías o poesías como los Salmos, estos 4 libros son relatos con un hilo conductor claro. Tienen una introducción que presenta a los personajes y el conflicto, desarrollan un nudo dramático y llegan a un desenlace o una resolución. Son en el sentido más puro de la palabra narraciones porque cuentan una historia con principio, desarrollo y fin. Comenzamos con el libro de Ruth. El libro de Ruth viene de la raíz, el nombre viene de la raíz hebrea RWH. Como sabemos, la lenguaje hebrea no tiene las vocales, sino solo consonantes, y en la parte de arriba o abajo, cómo es la pronunciación. Y estos libros que tienen en común que los nombres van a ser como como un inicio de la historia, o me van a dar como que, de qué va a tratar la historia. Por ejemplo, el libro de Ruth significa, el nombre de Ruth, beber hasta saciarse, aliviar, refrescar, aludiendo a ciertas características del personaje. ¿Quién es el autor?
la tradición judía le atribuye el libro a Samuel, siendo una complicación no poder situar la fecha de composición. Y la fecha más o menos propuesta o que se ha investigado se extiende desde la época de Samuel al siglo III antes de Cristo. ¿De qué trata el nombre de este libro de Ruth o cuál va a ser su composición? Una primera parte, la vuelta de Noemí. Si ustedes pueden ver la imagen o quien ya haya leído el libro, sabemos que se trata de Noemí, la viuda, Ruth y la otra esposa del hijo que se separa de ella. Entonces la historia al final va a ser de ellas dos. Entonces la primera parte va a ser la vuelta a Noemí, la segunda etapa o la segunda parte, el plan de Noemí, la escena tercera, el plan de noche en la era de Boaz, y una cuarta parte en la boda de Ruth y Boaz. Entonces nos vamos a enfocar ahora en esta cuarta parte porque este libro, como algunos de la Biblia, tiene 3 finales. Entonces vamos a ver la diferencia de los 3 finales o cómo este libro termina, ¿no? Entonces, quien tenga su Biblia, alguien puede buscar el primer final, que es Ruth 13. El segundo final está en el Ruth 14 al 17 y el tercer final encontramos en Ruth 18, del 18 al 22. Los Por últimos. favor, abra la pantalla, no se manita, que no se ve. ¿Qué cosa? La pantalla que se vea más grandecita, por favor. Más grandes, espérame, déjame hacerle las letras más grandes. Ay. No sé si ahí pueden verla. Esta mejor. Ya. Yes, Judith. ¿Cuál era la primera? No sé si alguien ya puede encontrarlo. Es en el libro de Ruth. Ajá, el libro de... Sí, el libro, el capítulo 4, el primer final está en el 4:13. 4:3. 4:3. Profe. Ya lo tengo, ¿lo leo? Sí, por favor. Se casó pues Vos con tomó a Ruth como esposa y se unió a ella. El Señor concedió a Ruth concebir y dar a luz un hijo. Ya, ese es el primer final. El segundo final está en 4, del 14 al 17. Del 14 al 17. Ajá, en el mismo 4. Al saberlo, las mujeres felicitaban a Noemí, diciéndole: bendito sea Yahvé, que no ha permitido que un pariente cercano de un difunto faltase a su deber con éste, sin conservar su apellido de Israel. Este niño será para ti un consuelo y tu sustento en tus últimos años, pues tiene por madre a tu nuera que te quiere y vale para ti más que 7 hijos.
las bendiciones de Noemí. Y el último final está en Ruth 4, del 18 al 22. Estos son los descendientes de Pérez. Pérez fue padre de Hezrón de Ram, Ram de Aminadab, Aminadab de Naasón, y Naasón fue padre de Boz, Boz de Obed, Obed de Jesé, y Jesé fue padre de David. Esto tengo, pero no tengo más. Sí, hasta ahí es. Muchas gracias. Entonces aquí podemos ver las tres finales que le da el libro de Ruth. El primero, que es la bendición o la gracia de tener un hijo. Quien haya leído el libro, Ruth se queda viuda, sin hijos, sin nada. Y el segundo es la bendición de Noemí, la suegra. Entonces, a pesar de todo lo que ha pasado y lo buena que es ella, siendo una persona que no es del pueblo, sino una extranjera, la bendice. Y el último es la genealogía de David, que nos da a entender que el hijo que tiene Ruth con Boaz es bisabuelo de David. Boaz engendró a Obed, Obed a Jesé y Jesé a David. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro? Primero es mantener las costumbres judías. Una costumbre que nosotros vemos en el libro de Ruth va a ser la de las viudas, la de recoger a las viudas. Otra costumbre es que las mujeres que ya no están con el esposo, que quedan viudas, tienen que regresar a sus casas. Un modelo para integrar la fe y la vida de los creyentes. En Ruth no vemos un Dios como presente hacia el 100%, sino más bien a un Dios que actúa en la parte como que de atrás. Por ejemplo, que la suegra, ya se me fue el nombre, Noemí, en oración ve que Dios ha alimentado a su pueblo a pesar de que en toda la región donde ella está viviendo había escasez. Entonces eso, y también en la bendición de que Ruth pudo tener un hijo. En esas partes que no está Dios como una voz presente, sigue estando en medio de la vida de los creyentes. Y lo último es legitimar la monarquía de David. Decir que David, aunque es parte moabita, también es parte del pueblo de Dios, de Israel. ¿Y cuál es la teología? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver dentro del libro que nos enseña Dios o que podemos ver la mano de Dios en medio de todo el libro? La primera es la misericordia de Dios. Se habla del Gesed, que es la misericordia, y el Baruch, que es la bendición. Y sutilmente la inclusión de dos momentos. El Señor había atendido a su pueblo proporcionando alimento y Dios hizo que Ruth concibiera. La segunda parte es la providencia. Dios actúa de forma escondida en la vida ordinaria y dirige los acontecimientos de la historia. Igual que en los otros lados, vemos que hay reyes, por ejemplo, que no son el rey de Persia, que no cree en Dios, pero que Dios mueve su corazón para que el pueblo regrese. Asimismo, dentro de la historia de Ruth, vemos muchas situaciones donde Dios actúa en personas que no son creyentes, porque Él es el padre de la historia, Él es el que conduce el camino para que sus hijos o las personas que Él protege sigan estando con bien. La apertura universal. En este libro nosotros podemos ver que aparte de Israel, Dios es también Dios de los pueblos como Moab, porque Dios protege a la moabita. Y además hace que parte de su sucesión o de su linaje esté también como mezclada. No es solamente el pueblo de Israel, sino también de los otros pueblos que han aceptado a Dios como su Señor. Un nuevo comienzo nos habla sobre Ruth, en la misma línea que Abraham y Rebeca, que dejaron su país para dirigirse al país de Judá. Y la ascendencia davídica, que es la ascendencia moabita de David, no puede ser una invención, dado que el odio y la adversión que Israel sentía hacia Moab. Israel como pueblo odiaba al pueblo de Moab porque al momento de que cruzaban el desierto y pasaban por su pueblo, ellos le negaron dar agua. Entonces, en su historia,
los ven como enemigos, ¿no? Aparte de que ellos tienen sus propios dioses y sus propias culturas, pero el resentimiento comenzaba. Y de ahí pasamos al libro de Tobías, que lo podemos encontrar más adelante. Vemos en la imagen el hijo de Tobías que está curándole los ojos al papá. No sé si ustedes han leído la historia, es una de las más populares. Es muy usada en los matrimonios por la historia que tienen Sara y Tobit, el hijo de Tobías, y es muy corta. Es corta también, es un relato corto. Entonces, ¿de dónde viene el nombre? Son 3 nombres que nosotros encontramos con la misma raíz TOB, top, que significa bueno o bondad. Está el abuelo, son 3 generaciones. Está el abuelo, el padre y el hijo. Tobiel, que es el abuelo, significa Dios es mi bien. Tobit, que significa Yahweh es mi bien. Y Tobías es una abreviatura de Tobit, que es como que Tobiyá, así el mismo nombre y el mismo significado. Como vimos en Judith, perdón, el nombre tiene que ver con la historia. Entonces, el autor es judío y se estima que se ha escrito entre el siglo 7 y el siglo 2 antes de Cristo. Pero a diferencia, en total del libro que es narrativo, podemos encontrar dentro del libro muchas otras formas literarias, como los monólogos en los primeros capítulos, sigue el diálogo, las oraciones, el himno, citas bíblicas, dichos sapienciales, demonología y manifestaciones de ángeles. ¿Cuál es la composición de este libro? Tiene 3 partes. La primera habla sobre Tobit, la exposición de su situación y la acogida a la súplica. La segunda ya es el viaje de Tobías a la casa de Raguel, la boda de Sara y Tobías y el viaje de vuelta de Tobías y Sara a la casa de Tobit. Y una última parte que es el reencuentro del padre con el hijo, la curación de la ceguera, el desvelamiento de la identidad de Rafael y el cántico de Tobit y muerte. Y un epílogo, 3 partes. Tiene 14 capítulos, del 1 al 14, y la teología del libro, o lo que nosotros podemos encontrar ahí, es la verdadera religión, está centrada en el corazón. Porque en el libro nosotros vamos a encontrar las actitudes que tiene Tobit hacia las demás personas, que es dar de comer al hambriento, enterrar con dignidad a los muertos, también la relación de padre e hijo, y la obediencia a Dios. La religión no está en este libro, se va a enfocar que no es en mandatos ni en leyes, sino más bien una centrada en el corazón. También podemos ver en otro tema del libro que nos hace mucho meditar o pensar, es el sufrimiento y el pecado no van necesariamente unidos. Nosotros vemos que Tobit, a pesar de ser fiel y a pesar de cumplir las leyes y tener a su corazón a Dios, él sufre la ceguera. Y no necesariamente porque viva en pecado o esté castigado. Entonces es para que también ver que no todo lo malo que me pase es cosa del pecado, ¿no? Y también trata sobre demonios y ángeles. Aquí se habla sobre el arcángel Rafael, la ayuda en la oración de súplica de Tobit y cómo vence a Asmodeo, que es el que está atrás de Sara. Ya de aquí teníamos, no, de aquí no vemos nada. Ya, de aquí pasamos a la historia de Judith. Podemos ver en la imagen a una mujer que está sosteniendo una cabeza. Ya, entonces más o menos para que veamos de qué trata la historia. Judith viene del nombre hebreo Yehud, que conjunto el sufijo femenino Yehudit significa la judía. Se piensa que el autor fue un judío palestino de la escuela farisea de los primeros tiempos y se ve que la fecha es entre el año 135 al 163 a.C., los años que siguen después de la Revolución Macabea. De aquí tenemos que Judith está dividido en 2 partes. La primera parte es la introducción del Nabucodonosor y su campaña contra Arfaxad, y la segunda parte que continúa de Judith el plan de salvar a Israel.
¿Qué vemos en este libro de Judith? La intertextualidad bíblica. Como sabemos que son narraciones, no necesariamente están fijadas en un hecho histórico real. Simplemente han tomado como nombres de, por ejemplo, de aquí, el de Holofernes, Nabucodonosor, que eran reyes que estaban en contra del rey persa y el otro rey que hicieron la conquista y estuvieron atrás del pueblo de Israel, es como un recordar en la historia, pero con otros nombres. Entonces, la intertextualidad bíblica significa que en el mismo texto narrativo vamos a encontrar como similitudes con reyes, con Samuel, con la época antes del exilio. Y la teología explícita implícita. ¿Qué significa? Que Dios está dentro de los libros de forma real y de forma como de El Salvador, pero también está de una forma implícita en el momento que Holofernes se nombra a sí mismo como Dios. Y también está la intertextualidad bíblica femenina. Muchas de las acciones que va a hacer Judith va a representar a lo que ya había hecho antes Sara, la jueza Yael, Rebeca, en el momento que ellos también tuvieron su papel en la parte de salvar al pueblo o de estar participando en la parte de proteger también la fe. Ya entonces tenemos estas tres dimensiones teológicas. Entonces vamos a hacer esta actividad de aquí con Judith. Vamos a encontrar a la parte derecha, déjame hacerlo más grande, no sé si se ve. Ya. Esto es como esto de coger y juntar las líneas, encontrar la pareja. Vamos a hacer grupos donde vamos a tener que leer Judith, son 3 capítulos, pues puede ser el 9, el 13 o el 16, y encontrar con cuál de estos. Por ejemplo, Judith 9.2 es igual que Génesis 34, así, y los voy uniendo. Esa no es la respuesta, pero les digo cómo va a ser la actividad. Entonces, en Judith voy a encontrar algunos recuentos de victorias o guerras pasadas en estas siguientes citas, en Samuel, en Éxodo, en Génesis y en Jueces. Entonces, tengo que encontrar cuál de la cita de Judith va a ser la cita de los libros anteriores. Ya para que nosotros veamos cómo se ha construido Judith a través de las historias que hemos pasado de Samuel, Jueces, Reyes, etcétera. Entonces, no sé cuántos estamos ahora, estamos 18, dice. Si alguien tiene, voy a poner ahorita esto aquí, le voy a hacer un recorte y se los paso al WhatsApp para que no se olviden cuáles son las citas bíblicas. Mientras voy formando los grupos. Ya, estamos 18. Entonces, 4, 5. Estamos, 3, 5, 3, 5, 3, 5. No. 5, 4, 4, 4, 4. Ya, ahí está. Entonces vamos a tener 4 grupos de 4. Y si alguien queda fuera, lo meto a un grupito. Y vamos a tener 20 minutitos. Entonces ahorita estoy enviando estoy creando los grupos. No se olviden que al momento de que yo creo los grupos le va a aparecer una ventanita que dice unir grupo y tiene que poner aceptar. ¿Ya? Y estoy mandando los textos por WhatsApp para que no se pierdan las citas bíblicas.
Chun, 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 chun. Ay, señora Germina, no está en ningún grupo, no le ha salido la... Uy, perdón. Ajá, póngale a aceptar para que le... Ya. Sí, sí me comentó. Yo le dije que a lo mejor era el internet porque el archivo es muy grande. Como son 7 horas que ha estado grabada, a lo mejor es eso. Hola, ¿qué están haciendo grupo? Recién puedo ingresar. Ajá, a ver IT 1 a 1, ¿ya? Ya. ¿Cómo, cómo te asigno? No sé. Sin asignar, dice. Ahí. A ver. Aquí tengo 3 puntitos. Ya dice dónde estoy yo. Sesiones separadas están en curso. No Yo se pongo los puede tres entonces. puntitos y pongo. Ya, tú viste que puse en el chat unas citas bíblicas. Ujú. Ya, entonces tú tienes que buscar, por ejemplo, la primera que dice Judith 9:2, leerla y ver cuál de las que están a tu derecha es como que la misma o habla de lo mismo. Entonces como que lo unes. Ah, ok. Ajá, entonces con que busques dos, como está solita, está bien. Ya. Listo. Ya, entonces déjame ver acá los grupos. Uy, pero no sé dónde están. Estoy- Oh, no, somos 17.
Primera de Samuel. Jueces, Samuel. Ah, no. ¿Aló? Sí. Cosa. Mire, aquí está en la primera cita, dice Judith 9:2 y primera de Samuel 17, que es todo el capítulo. No, ya le veo, a ver, espérame. Sí, porque ahorita estoy viendo que está todo completo. Ya le escribo ahí cuál es. Gracias. Del 4 al 7. El primero es del 4 al 7. Del 4 al 7. Del 42 al 47.
Buenas noches, señora Lila. Buenas noches, profesora. ¿Recién se une o estaba en algún grupo? No, recién me uno, profesora, porque recién vengo de una terapia que me han hecho y me he hecho tarde. No hay Como problema, estoy está bien. operada, No, ya tranquilo. me hice tarde. Ya, mire, estamos Gracias. viendo los libros de narraciones. Ruth, Ya, Judith, Esther y Tobías. Entonces, ya, el libro de Judith tiene como muchos textos que cogen de otro libro de la Biblia. Entonces, ahorita ya. estamos haciendo una actividad. No sé si usted vio en el chat que hay una foto de los textos. Sí, Ya, entonces del lado que dice Judith, leo el texto y del lado izquierdo voy a tratar de encontrar cuál es igual a ese que yo estoy leyendo ahorita. Entonces, como está solita, coja solamente uno de los 5 que está ahí y me avisa con cuál de los que tiene a su izquierda tiene la similitud. ya. Ya, Gracias. no hay problema. Ya, profesora. Dígame. Me escogeré el Judith 13:6. Ok, Ahora busco la similitud con los que están al costado, ¿no es cierto? así es. Ya, ya. Génesis 34. Del 1 al 5.
Francisco y Samuel. Del 4 al 7. Éxodo 15:3. Tres. Nick 9. Faltó tiempo. Ya. Profesora, ¿tenemos que mandar por escrito o le vamos a exponer? Ajá, lo vamos a trabajar aquí. Fueron 4 grupos, pero me dicen que faltó tiempo. ¿Cuántas citas tenemos? 5 citas. Sí. El primer grupo, ¿cuántas pudieron hacer? Pero yo no vi. ¿Qué grupo éramos nosotros? No vi yo qué grupo era. Espérame, déjeme ver si aquí tengo. Yo no vi qué grupo éramos. A ver, el grupo de la señora Ana Galarza, ¿cuántos hicieron? No está aquí. De la señora Germina Ponce, 3 hicimos, los 3 primeros. de Joan, Hicimos hermanita. 3 hicieron. De la señora, a ver, aquí, Javier Iturralde, ¿cuántos hicieron? Él está conmigo. Y Francisco, no, aquí no está Francisco. 4 hicimos Francisco. 4. Entonces, el último no lo hicieron, ¿verdad? No, El 3 es que no teníamos del 1 Samuel 17, solo teníamos, no sé si era 17 el capítulo entero. Ah, ya, no, Oh, yo después sí ese lo escribí en el grupo, sí. pero sí escribió. Ah, No le vimos esa. La de Pero la sí, otra, sí, ¿no, Elisa? del 4 al sí, pero 7, y y con el el último, 13, Judith 13:6, se combina más o menos con el Génesis 34, pero ya se queda solo Samuel. a ver, vamos revisando, ¿ya? A ver, Porque no Judith encontré 9:2, ¿con cuál lo hicieron? con Génesis 34:1-5. Ajá, ¿y por qué? ¿Qué era la similitud? Ahí ¿O había qué? De la la violación y mujer ultrajada. Leer. de la violación. La violación, el De la abuso. venganza de Simeón y Claro. por lo que pasó con Dina. Sí. Sí, el Judith 9:2 hace recuento de Génesis 34.
Ahora, el siguiente era Judith 16:5. Ya. ¿Ese con quién? El poder de El Dios. Señor Todopoderoso lo rechazó por mano de una mujer. Ya, ¿y con cuál lo...? Decimos con jueces 5, 24, 26. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Yo tengo con Éxodo 15:3. Ya, ¿y el otro grupo? No, pero somos del mismo grupo. ¿Y cómo son del mismo grupo con dos? 7 era ese, Maru. Con dos 7 es con Éxodo. A ver, vayamos leyendo. Judith 16:5, ¿qué nos dice? Dice, el Señor Todopoderoso los rechazó por mano de una mujer. Y en Jueces 5:24 teníamos igual de una mujer. Jueces 5:34. 5:24 era. De 24 al 26. 5:24. Jueces 5:24. Ay, ¿dónde está? No, esa no, está. Jueces 24, 26. No la encontré. Es que Sí, en esa dice, bendita sea Yael, la mujer de Jebel, el buenita, bendita sea entre las mujeres, bendita sea entre las mujeres que viven en tiendas. Él pidió agua, ella le dio leche, le ofreció leche cremosa en su mejor copa. Con una mano toma la estaca y con su derecha el martillo del obrero, golpea a Sisera y le rompe la cabeza. Le rompe y traspasa su sien. Ya, ¿y qué tal con Judith 13:6? Pues está bien. Ajá, avanzó después hasta la columna de lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, tomó allí su cimitarra, se acercó al lecho, agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo, dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento. Con ese, 1 Samuel, Judith 13:6 con Jueces 5, 24, 26. Ah, con esa es. Ajá, entonces ahí hagan linicita. Ajá, entonces el primero estaba bien. Judith 9:2 va con Génesis 34, 1, 5. Judith 13:6, que es el tercero, va con Jueces 5, del 24 al 26. La luz, Y 10. acción heroica de Yael. Y Judith 16:5, que habla sobre la derrota, creo. Déjame ver. 16:5, el Señor Omnipotente por mano de mujer los anuló. Tiene que ver con Samuel porque habla también que Judith siendo mujer y alguien débil o alguien considerado que no fuerte como para vencer a alguien, hace referencia a David en el capítulo 17 cuando derrota a Goliat. Pequeño, orgullo que Goliat coge y se burla porque dice cómo él va a derrotarme a mí. Entonces, esa es la misma, como que la relación sobre el débil que vence al fuerte. Entonces, el segundo, Judith 16:5, va con 1 de Samuel. Solamente que aquí, claro, era leer todo para saber que era como que... Lo que estaba grande y no cansábamos. No, ese Pero 1 de Samuel no iría con Judith 9:7. No. No. Judith 9:7, ¿qué nos dice? Judith 9:7. Con Éxodo. Ajá, va con Éxodo. Sí, así es, va con Éxodo. Judith 9:7 nos dice. 9:7 dice. Mira pues a los asirios que concentran numerosas tropas, orgullosos de sus caballos y jinetes, engreídos por la fuerza de sus infantes, fiados en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus ondas, y no han reconocido que tú eres el Señor quebrantador de guerras. Y Éxodo 15:3, ¿qué nos dice?
Es el cántico de Moisés. 15 dice. Yahvé es un guerrero, Yahvé es su nombre. 15, 3. Dice, Yahvé es un guerrero, Yahvé es su nombre. Precipitó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Sus valientes se hundieron en el mar rojo. Ahora los encierra el abismo, hasta el fondo cayeron como piedra. Eso tenemos. Ajá, entonces en el 3 dice, Dios es el guerrero. Y Judith también lo dice que, Señor, tú eres el quebrantador de las guerras. Tu nombre es el Señor. Entonces, entre los dos toman a Dios como aquel que es el que tiene el poder, el control de la guerra. Entonces, Judith 9:7 va con Éxodo 15:3. Y el 13 tenemos Jueces 4. Ajá. Entonces, nos dice Judith 13 del 7 al 8. Después, acercándose al lecho, tomó al hombre por la cabellera y dijo, Señor Dios de Israel, dame fuerzas en este momento. Lo golpeó 2 veces en el cuello con todas sus fuerzas y lo cortó la cabeza. Y Jueces 4, Jueces 4 decía, decía, 17:22 decía, allí se refugió Sísara y llegó corriendo a la tienda de campaña de Yael, esposa de Bet, el que ni pues había paz entre las tribus. Pues había paz entre las tribus quenitas y los cananeos de Yabín, rey de Jazán. Y a él salió al encuentro de Sísara y le dijo, vente por acá, mi señor, no temas. Sísara entró y a él le escondió bajo una manta. Él le pidió un poco de agua para calmar la sed. La mujer destapó el tiesto de la leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo con una manta. Sísara le dijo, quédate a la entrada y si alguien te pregunta, dile que no hay nadie contigo. Sísara, que estaba muy cansada, se quedó dormida. Entonces la mujer tomó un martillo y una estaca de la tienda, se acercó a él despacito y le clavó en la cabeza la estaca que se fijó en la tierra. Cuando llegó Barak, Yael le salió al encuentro y le dijo, ven que te mostraré al hombre que buscas. Él entró y vio a Sísara muerto con la estaca en la cabeza. Y entonces esa es la relación que tiene Judith, hace recuento a la muerte que ya él hizo también a un enemigo. Entonces Judith, con estas citas que nosotros estamos viendo, vemos que hace un recuento o un recuerdo de historias anteriores, ¿no? Entonces, ¿Cómo quedarían definitivamente las citas? Por ejemplo, a ver, entonces ya lo voy a poner. Aquí están las respuestas. Ya. Ya, entonces, el primero, Judith 9, va con Génesis 34, la venganza de Simeón por la afrenta de Diana. Judith 16:5 va con Primera de Samuel, la derrota de un gigante por un débil o la descripción del gigante, que en las dos tienen la misma relación. Judith 13 con Jueces 5, la alusión poética a la acción heroica de Yael. Judith 9 con Éxodo 15, Dios como aquel que destruye el poder de las guerras. Y el último que acabamos de leer, Judith 13 con Jueces 4, un relato narrativo de la muerte del general enemigo. Entonces, sí, ahí pueden ver. Profesora. Sí. Yo he encontrado algunas similitudes en Judith 13:6 con Génesis 34, 1 al 5. Bueno, aquí veo que hay similitud en el contexto, ¿no? Donde participa una mujer. No, en ambos textos participa una mujer que sale de su tienda y se expone a un peligro, ¿no? Relacionado con hombres extranjeros.
y desencadena violencia, ¿no? Y bueno, también puedo analizar un poquito, ¿no? En que la diferencia clave en estos dos papeles de la mujer que es que Dina es pasiva, ¿no? Y sale con curiosidad, es víctima, ¿no? La venganza la ejecuta en sus hermanos. Y Judith es activa, ¿no? Ella misma entra al campamento, seduce y espera el momento para ejecutar su plan. Y es un instrumento pues, para salvar a su pueblo. Eso es lo que puedo decir de estos dos textos que he podido encontrar, las diferencias y similitudes. No sé si estará bien. O sea, sí, podemos encontrar también eso, pero tratar de que, como que el que más se asemeja, ¿no? Como Ah, ya. el Judith 9 y 34, ambos hablan de la venganza en Simeón y lo afrentan. Pero también, como usted Ujú. dice, Judith 13, también podemos hacer que ambos son mujeres, Sí, ambos se afrentan al peligro de exacto. una manera diferente, que también puede ser que los pueda como que juntar. Sí. Pueden poner también que Génesis 34 también puede tener una similitud o no igual a Judith 13. Ya, Sí, también está ya, bien. profesora, gracias. Sí, entonces por eso son narraciones. Tratan de contar parte de la historia que ya ha pasado en una sola narración, como para recordar otra vez al pueblo, para que no se olvide el pueblo y también para que esté fresco en la memoria de lo que Dios hace o hizo por todo, por lo que han venido pasando y caminando, ¿no? Claro. Ya, Ya, profesora, entonces, gracias. a usted, ya terminamos esta actividad con Judith. Y vamos a Esther, que es un libro muy conocido. Vemos aquí, vestida de reina con 2 ayudantes. Pero igual que los otros libros, son narraciones, o sea, hay cosas históricas que sí se han cogido, por ejemplo, el nombre del rey persa sí existió, pero a Esther no se la ve dentro de la historia, o sea, no hay escritos o no hay dentro de la cultura persa una reina judía. Entonces se dice que a lo mejor Esther pudo haber existido, pero dentro de las segundas esposas o dentro de la que tenía el rey. Ya, entonces, nombre. Se usa Edisa o Esther, común entre los judíos de la diáspora. El primer nombre es de origen hebreo, derivado de Edasá, que quiere decir mirto, y el segundo, que se usa a lo largo del libro, tiene 2 posibilidades. La primera, que se deriva del nombre Istar, que es diosa babilonia del amor, o la segunda, que es el que es más conocido, o es el que los estudiosos dicen que puede ser más cercano a ese, que es el nombre persa Estara, cuyo significado es estrella o astro. Y el autor se dice que está escrito por un judío culto e ilustrado, y el Talmud de Babilonia considera que fueron hombres de la gran asamblea, o sea, que han estado trabajando cerca del rey, que pueden ser el mismo Mardoqueo, que es el que sale de la historia, o incluso Esdras. No se olviden que Esdras tenía una posición privilegiada al lado del rey, pero al saber de las desgracias que estaba pasando en Jerusalén, deja su puesto y regresa a la reconstrucción. Entonces, que la fecha se dice que desde el siglo V hasta el siglo II antes de Cristo pudo haber sido escrita este libro. Ya, a diferencia de los otros libros que sabemos que tienen una composición fija en 3 partes, en 4 partes o en 2 partes todavía, del libro de Esther todavía hay como una discusión entre varios investigadores. El primero, que es un poco más amplio, que es el que generalmente se usa para estudios, se dice que el libro se divide en 3. El comienzo, Esther del 1 al capítulo 2, en el medio, el capítulo 3, y del 3 al 9, y el final del 9 al 10. Y de ahí está M.B. Fox, que dice que el libro se divide en 12 actos,
y Alonso, que se divide en 3 actos y 2 apéndices. Entonces, eso todavía no está como fijo. Siempre en estudios se pueden usar las 3 composiciones. ¿Qué es lo que me enseña el libro de Esther o cuál es la dimensión teológica? La primera es reflejar la historia del pueblo judío en la diáspora, o sea, cómo era tratado el pueblo en el extranjero, qué es lo que estaba pasando. El otro era que estaba implícito con la historia de José, igual que el libro de Judith, que tenía como historias de la Biblia anterior entrelazadas, aquí también toma algunas historias para que vean como una similitud. Por ejemplo, con José se ve que el humillado al que Dios exalta a través del giro de los acontecimientos. En la oración que hace Esther por la salvación de su pueblo, Dios ha escuchado sus súplicas y los ayuda y nos salva. Otro también es implícito con el Éxodo, en el tema de la opresión, la persecución y la amenaza de extinción por un rey pagano. Y por último, también tiene implícito algunas historias sobre mujeres, como la de Sara, la de Yael o la de Débora, donde las mujeres intervienen en momentos decisivos de la historia. Y gracias a Esther, el rey hace el favor o la ley que había mandado para matar a los judíos deja de existir por la intervención de Esther. Entonces, ella está interviniendo para la salvación del pueblo, igual que las otras mujeres, Sara, Yael, Débora. Ya, entonces, esto es lo que podemos ver sobre los libros narrativos, y yo les había hablado mucho sobre Claudio Josefo, que fue un historiador, una familia de cuatro épocas que han ayudado a que a los libros históricos o los libros narrativos tengan su posición dentro de la historia. Entonces, él es un judío no converso, pero que ha sido fiel al tema de la historia. Entonces, sí me gustaría que, si tienen la oportunidad, pueden leer el libro histórico que él tiene, que ha ayudado mucho a la iglesia para situar algunos libros de la Biblia. Y ahorita les voy a compartir un poco de lo que se habla acerca de él, ¿no? Voy a compartir. Sobre todo me dicen si se escuchan. Este hombre son un importante testimonio de muchos eventos y personajes del primer siglo que guardan relación con las narraciones del Nuevo Testamento. Su trabajo literario se considera hoy una fuente primaria. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí. Sí. Para comprender mejor el mundo en el que Jesús y la primera iglesia vivieron. Bienvenidos a este resumen de la vida y del legado de Flavio Josefo. Josefo nació en el año 37 después de Cristo en Jerusalén, en medio de una familia sacerdotal aristocrática. Según su propio relato, desde que era un niño se distinguió por su capacidad para aprender, hecho que hizo que a los 14 años fuera consultado por los sumos sacerdotes sobre asuntos de la ley judía. A los 16 años, Josefo se uniría a una secta judía ascética que vivía en el desierto, liderada por un ermitaño llamado Banus. Probé las herramientas más potentes de IA para generar videos, y estas son las mejores. En este video te explicaré cuáles son las mejores herramientas. No obstante, en poco tiempo se desencantó de su vida aislada y regresó a Jerusalén. Al regresar a la ciudad, Josefo se unió a los fariseos. Cuando Josefo tenía 26 años, viajó a Roma con el objetivo de interceder ante el emperador Nerón para que algunos sacerdotes judíos amigos suyos que fueron capturados en una de las revueltas judías fueran liberados.
Sin embargo, sería capturado y puesto en una prisión. Pero Popea Sabina, la segunda esposa del emperador y a quien Josefo había conocido previamente, intercedió por él para que fuera liberado. Durante este viaje, Josefo quedó muy impresionado por la sofisticación de la cultura romana y por el poder de su ejército. Pero cuando Josefo estaba de regreso en Jerusalén, sucedería un hecho que cambiaría para siempre su vida. Corría el año 66 después de Cristo, cuando un grupo de judíos liderados por los celotes se rebelaron contra el imperio, derrocando al procurador romano y estableciendo un gobierno revolucionario en lo que se conoce ahora como la Gran Revuelta Judía. Josefo sería elegido por el Sanedrín de Jerusalén como comandante en jefe del ejército judío en la región de Galilea, cargo que al parecer aceptó de mala gana. Su trabajo era defender y administrar el territorio. Una vez allí, se dedicó a fortificar las ciudades de la zona contra un inminente ataque romano. Pero en el año 67, un gran ejército romano rodearía la ciudad de Jotapata, en la que Josefo se encontraba. La ciudad logró mantener la fortaleza durante 47 días, pero una vez que los romanos entraron en la ciudad, Josefo junto a 40 de sus compañeros lograron refugiarse en una cueva cercana. El fin era huir del ejército romano y en última instancia suicidarse antes de rendirse. Pero el propio Josefo los persuade de no suicidarse, diciéndoles que era un acto inmoral. En cambio, les propuso que cada hombre asesinara a su vecino, cuyo orden se determinaría echando suertes. Josefo se las arregló para quedarse hasta el final, solo con otro hombre. Entonces, el hábil Josefo convencería a su compañero de rendirse y de que ambos se entregaran al ejército romano. Josefo entonces sería capturado por el ejército a cargo del general Vespasiano. Con astucia, llegaría al general asumiendo el papel de profeta y diciéndole que él se convertiría en emperador. Premonición que se haría realidad casi 2 años después. Los romanos no asesinaron a Josefo, así que los 2 años siguientes permaneció como prisionero. Pero a finales del año 69 después de Cristo, tan pronto como Vespasiano se convirtió en emperador, se le otorgaría el perdón. Además, al parecer por la profecía cumplida, sería adoptado como parte de la familia Flavia, por lo cual cambió su nombre a Tito Flavio Josefo. Como Vespasiano tuvo que ir a Roma para asumir su cargo como emperador, el ejército en Judea quedó a cargo de Tito, hijo de Vespasiano. Tito continuaría con la campaña en Judea con todo su ejército, incluyendo a Josefo. Así que este sería testigo de la destrucción de Jerusalén a manos del ejército romano. El rol de Josefo sería el de mediador entre los romanos y los judíos, aunque no tuvo mucho éxito en este papel, ya que los judíos lo consideraban un traidor y los romanos no confiaban en él lo suficiente por ser judío. En el año 71 después de Cristo, Flavio Josefo viajaría a Roma, ya que durante ese año se le había otorgado una pensión, la ciudadanía romana, una residencia y una gran hacienda en Judea. El problema para Flavio Josefo de ser considerado un traidor por su propio pueblo impulsaría su trabajo posterior. Así que al parecer, para quitarse esa mala imagen, dedicó los próximos años a defender al judaísmo con el objetivo de ganar algo de favor de la comunidad judía. Pero, ¿cuál es el trabajo literario de Flavio Josefo y por qué es tan importante? La primera obra de Flavio Josefo, escrita entre los años 76 y 79 después de Cristo, fue titulada Historia de la Guerra Judía. Allí, Josefo esboza la historia judía desde mediados del siglo II a.C. y finaliza dando detalles de lo que fue la Gran Revuelta Judía del año 66 al 70 después de Cristo. Si les haces estas 3 preguntas a los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, corres el riesgo.
Josefo se presenta muy hostil hacia el patriotismo judío en esta obra, a la vez que alaba el poderío militar romano. Al final de su vida, Josefo escribió 2 obras más, Vida y Contra Apión. En la primera busca defenderse de las acusaciones contra él que lo presentan como responsable de la revuelta judía. En la segunda busca presentar una defensa del judaísmo y lo muestra como una forma superior en cuanto a ética frente al helenismo. Flavio Josefo disfrutó el resto de su vida de una pensión y de la ciudadanía romana mientras participaba en las cortes de Vespasiano, Tito y Domiciano. Sin embargo, su obra sobre la guerra judía no le había traído mucha simpatía del lado judío. Es entonces cuando se dispondría a escribir la que es quizá su obra más famosa, Las Antigüedades de los Judíos. Allí, Flavio Josefo hace un recorrido histórico de la historia del pueblo judío desde la creación hasta el año 70 después de Cristo. El objetivo de este trabajo era presentar al judaísmo como una religión racional. Pero también esta obra es clave para el cristianismo, ya que presenta alusiones directas a Jesucristo, Santiago, el hermano de Jesús, y de Juan el Bautista. La referencia que Flavio Josefo hace de Jesucristo es hoy conocida como Testimonium Flavianum. A continuación, una de las citas más famosas. Por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena, y era sabio que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y de entre las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de la crucifixión y que estaba vivo. Por ello, quizá fue el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. A continuación, la referencia que hace de Santiago o Jacobo en la misma obra. Festo había fallecido y Albino, que todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Finalmente, Josefo menciona a Juan el Bautista, también en la misma obra. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él, no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizá tendría que arrepentirse más tarde si se produjera alguna conjuración. Es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maqueronte, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Existen varios argumentos en contra de la autenticidad de estas referencias, particularmente sobre la primera referencia a Jesús que mencionamos. Pero la segunda referencia, en la que se menciona a Santiago o Jacobo y en la que se dice que es hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo, es poco discutida. Por eso, esta referencia es muy importante porque como mínimo
confirma la existencia de un hombre llamado Jesús. Entonces, la relevancia de Jesús fue tan importante que Josefo pensó que era fundamental registrarlo en la historia de su pueblo, aunque él mismo no fuera cristiano. Otras referencias, como la que hace sobre Juan el Bautista, validan la historicidad y el contexto de los evangelios sinópticos en los que se encuentran estas narraciones. Flavio Josefo moriría cerca del año 100 después de Cristo, cuando tenía aproximadamente 63 años de edad. Uno de los logros más importantes de Flavio Josefo fue unir en él mismo las tradiciones del judaísmo y del helenismo. Al hacerlo, logró crear un vínculo entre la Roma secular y la fe bíblica. Su obra también nos ayuda a conocer de primera mano la diversidad de las diferentes sectas judías del tiempo de Jesús. En sus obras se incluyen detalles sobre la forma en la que estos grupos funcionaban y sus particularidades. Esto es importante ya que sus registros literarios afirman el testimonio de los evangelios. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué otros aspectos del trabajo de Flavio Josefo crees que validan la historicidad del Nuevo Testamento? ¿Por qué crees que la obra de Flavio Josefo puede ser útil a nivel apologético? Bueno, quienes no vayan a tener la oportunidad de conocer un poco más del autor, yo creo que este es un video que resume un poco de quién fue y la importancia que nos da a nosotros como cristianos acerca de la historia que nosotros acabamos de ver en los libros históricos y aparte lo que hace en el Nuevo Testamento, que es verificar que en verdad Cristo históricamente ha existido y la parte de algunos de sus seguidores o de sus discípulos como Juan el Bautista o Santiago, ¿no? Entonces, quien tenga la oportunidad puede leerlo para que tenga un poco más de contexto acerca de la historia, o quien no, bueno, ahí tenemos un pequeño video. Ya. Entonces, voy a volver a compartir para ver el deber. Esta semana nos toca tarea. A ver. Aquí sí hay todo. Ya. Al finalizar, déjenme ponerle la cita. Vamos a tener vamos a hacer tres puntos. La primera, en el libro de Esther, al finalizar el libro, cuando ya son liberados del genocidio, se habla sobre la fiesta de Purim. Entonces, es una fiesta que ha venido a través del tiempo y que todavía lo celebran los judíos. Entonces, vamos a buscar en la Biblia, en los últimos capítulos de Esther, cómo se celebra o cómo inicia la celebración y cuál es la diferencia de cómo lo celebran los judíos hoy. Ya, esta sería la primera pregunta. La segunda, vamos a leer el texto de Ruth, que es el de los 4 libros, el más pequeño, y vamos a sacar un mensaje personal. ¿Qué me indica Dios para mi vida? Ya es como una parte de lectio divina o de meditación, el segundo punto. Y la tercera, vamos a buscar una relación entre Deuteronomio 28 y 30 con Tobías 14. Mínimo dos relaciones. Poner 2 relaciones. Perdón, Katy, serían los capítulos 28 y 30. Ajá, capítulos 28-30 con Tobías capítulo 14. Soy más grande para ver si se ve. ¿Todos los 2 capítulos? Los 2 capítulos, sí. Claro, es que hay 4 relaciones. Entonces puede ser que yo encuentre los 2 relaciones en el capítulo 28 y ya con eso sea suficiente, o tenga que leer también el 30 para encontrar alguna otra, ¿no? Ya, entonces ese sería el deber para la siguiente clase. Entonces, hasta hoy vemos libros históricos y narrativos. La siguiente clase va a ser ya, vamos a empezar los libros sapienciales. Entonces, no sé si ahora tienen alguna pregunta de lo que hemos visto acerca de los libros, acerca del deber, profe. La primera pregunta dice que encontremos diferencias de lo que se celebraba en la fiesta de Purim y de hoy. Esa de hoy tenemos que investigarlo
Ajá, eso ya les, Aparte. sí, tienen que buscar en internet. O sea, hoy, 2025 o 2026, ¿cómo se celebra la fiesta de Purim? Y a través de los años se ha ido agregando cosas. Sí, se acabó. Entonces, sí, déjenme ver aquí. No se olvide de mandar las preguntas por WhatsApp. Ya les voy a mandar las preguntas por WhatsApp. Déjenme ver. Es en el último capítulo de Esther, pero yo les voy a escribir cuál cita mismo es. Esther. De papá del tacho. Ya, es Esther 9. ¿En cuál? La pregunta, ¿no? En el capítulo 9, el primero. Ajá, en la primera es en Esther 9. En el capítulo 9 nos relata cómo empieza la fiesta de Turín. Todo el capítulo, ¿no? Esther 9, desde el 20. Esther 9, versículo 20. Ajá, desde el 20. Siguiente. Desde el 20, ¿no? Desde el 20. Desde el 28. ¿Perdón? ¿Perdón? Del 20 al 28. 20, 28, ya. Ajá. A ti, ¿la fiesta del Purín es una fiesta que celebran hasta hoy los judíos? Sí, pero a través del tiempo lo han ido agregando cosas. Porque el libro de Esther no es un libro, como es un libro narrativo, no es histórico, pero el mensaje que da acerca de la libertad con los reyes opresores o de que Dios ha salvado, eso es una fiesta para ellos, porque en verdad pasó. No necesariamente con Esther, pero Dios sí los ha liberado, sí los regresó a su casa. Entonces, esa fiesta es lo que ellos celebran, la fiesta de Purim. Igual a lo que ustedes lean, Esther 9, ahí está dividido qué significa Purim. Pur de suerte, porque para ellos es una suerte, y Im era de otra cosa. Dice, Pur es decir la suerte, para su ruina y exterminio. Cuando se presentó al rey para hacer ahorcar a Mardoqueo, su proyecto se volvió contra él. Por suerte. El in, ¿qué más? ¿Qué significaba? Disculpe. Pur es suerte. Y Im, no sé, aquí está, mismo está. Ahí es lo que ustedes lean el capítulo 9, les indican por qué nace la fiesta y son dos cosas que Esther y Mardoqueo le van a decir al pueblo que hagan para celebrarlo. Pero ahora ya en la actualidad van a ser 4 o 5 cosas que van a encontrar al momento que ustedes vayan a investigar que se aumentaron a través del tiempo. ¿Ya? La segunda está clara, leer todo el libro de Ruth, y el tercero, la relación entre los 3 textos que están aquí, ¿no? Bueno, eso también lo voy a hacer un poquito. Deuteronomio, ¿no? 28 y 30 y Tobías. 30 con Tobías 14, dice. Sí, con Tobías 14. Deuteronomio 28 y 30 con Tobías 14. La relación. Ahorita lo pasé al WhatsApp. Igual la tarea como tarea está subida en la plataforma, ¿no? Traten de usar la plataforma, todo lo que puedan. El material también está en la plataforma, lo que no está es lo de el link. Si quieren volver a verlo, también se los voy a poner el del video, si lo quieren tener guardado, por si acaso. El otro video no le pude abrir y hoy solo un poquito nomás abrí. Ya, aquí. El día martes, ¿no? Ajá, ya mandé el link del video y en el video el presentador nos enseña que son 4 obras las que escribe Claudio Josefo, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en leer, puede ver el nombre de los libros y buscarlos, que son libros que se encuentran en librerías católicas o Busca Libre, si los quieren traer de afuera. Ya. ¿Alguna pregunta? Apagar los computadores.
¿Cómo es más fácil conseguirlos? ¿Como Claudio Josefo o Flavio Claudio Josefo? Josefo. Claudio. Como Claudio Flavio. Josefo. Gracias. Ajá, el más famoso es La Guerra de los Judíos, creo que se llama. Que es el primero que escribe, que es el que dice que no fue bien visto porque como que exaltaba más a los romanos que a los propios judíos. Y el otro que también es muy famoso es Antigüedades Judías, que es donde encontramos los escritos de Jesús como un hombre importante y sobre los hermanos, ¿no? Entonces, esas son dos obras famosas de él, La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías. Ujú. Ya. No sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta acerca del deber o el material que hemos visto? Yo tenía sobre el material, Katy, de la semana pasada que te comentaba que no